Brío de un técnico frío. Muy buenas noches, señoras y señores. Damos inicio exactamente a la hora señalada a este primer debate entre dos candidatos presidenciales en la historia de la democracia peruana, el doctor Mario Vargas Llosa y el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. En primer término, y por encargo de la comisión organizadora, quiero agradecer a la Asociación de Radio y Televisión del Perú por su desinteresado apoyo a la difusión de este importante acontecimiento. Su decisión de emitir una señal limpia permitirá que este alturado debate pueda llegar en cadena a todos los rincones del país y ser así apreciado directamente por millones de electores. La comisión organizadora, integrada por el reverendo padre Juan Julio Vicht, en representación de Intercampus, y por los señores Pedro Cateriano Bellido y Víctor Díaz Lau, del Fredemo y Cambio 90 respectivamente, ha tenido como objetivo principal, al determinar los modos de este debate, que cada candidato pueda tener de manera absolutamente equitativa la oportunidad de expresar las propuestas que, en caso de llegar al gobierno, desarrollarán en beneficio del pueblo peruano. De acuerdo a lo pactado por la comisión organizadora, los temas a tratarse son 6 y de ellos se ocuparán los candidatos en el siguiente orden. Primero, pacificación nacional. Segundo, programa económico. Tercero, desarrollo agrario. Cuarto, educación. Quinto, trabajo e informalidad. Y sexto, rol del Estado. Ambos candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus puntos de vista sobre cada uno de estos temas durante 6 minutos, para luego hacer uso de una réplica de 3 minutos y de una dúplica de 2 minutos. Al finalizar la exposición de estos temas, cada candidato dirigirá a ustedes sus palabras finales durante 5 minutos. Luego del segundo y del cuarto tema, se producirá una breve interrupción de no más de 2 minutos. Me corresponderá cuidar el estricto cumplimiento de las normas acordadas y, en particular, el correcto uso del tiempo. Se ha decidido ser absolutamente rígidos en la asignación de los tiempos señalados y, de esta manera, cumplido el tiempo, me veré en la obligación de interrumpir a quien esté haciendo uso de la palabra para cederla a su oponente. Quiero finalmente, aunque estoy seguro que resulta innecesario, recordar a los distinguidos invitados a este auditorio del Centro Cívico de Lima que deberán abstenerse durante el desarrollo del debate de hacer cualquier manifestación. El sorteo realizado hace breves minutos ha designado al doctor Mario Vargas Llosa para hacer la primera intervención de saludo. Doctor Vargas Llosa, tiene usted un minuto para ese primer saludo. Muchas gracias. Queridos compatriotas, el debate de esta noche entre el ingeniero Fujimori, a quien saludo, y yo, ocurre en un momento particularmente grave de la historia peruana. Nunca hemos tenido tanto hambre, tanta desocupación y tanta violencia como en estos días. Somos un país sin luz, sin agua, sin trabajo, sin crédito internacional. Y para algunos jóvenes sin esperanza. Y sin embargo somos un gran país, con muchos recursos naturales y un pueblo esforzado, trabajador. En estas elecciones, nuestra historia debería cambiar. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? ¿Quién tiene los mejores programas, las mejores ideas, los mejores equipos, los mejores contactos internacionales? Espero que este debate, y yo haré todo lo posible para que así sea,
les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes. Muchas gracias. Ingeniero Fujimori. Compatriotas, muy buenas noches. A pesar de los insultos, los agravios y las difamaciones de que he sido objeto, y que no solo agrede mi persona, sino que ha generado enfrentamiento, polarización y división, dejé de lado mis sentimientos personales, pensando que el país siente y necesita unión, concertación, acuerdo, elementos que son el único camino que permitirá que nuestro Perú salga adelante. Vengo a este debate porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren paz y tranquilidad, quieren que se acabe con la corrupción, quieren trabajar por el futuro, quieren bienestar en todos los hogares, quieren hacer un Perú grande. Y saben una cosa, yo también. Gracias. Corresponde abordar el primer tema, pacificación nacional, en primer término, al ingeniero Alberto Fujimori Fujimori. Celebro, doctor Mario Vargas, poder debatir con usted esta noche. Su conocida renuencia a debatir durante la primera vuelta, sin más razón que la seguridad entonces del triunfo, y luego su decisión de renunciar a la segunda vuelta para retirarse a su soledad londinense, lejos de los problemas del Perú y la turbidez de la política nacional, me habían persuadido que en el fondo no quería continuar la carrera electoral y menos debatir. El mandato claro que usted le reclamó al electorado no fue escuchado. Y no porque el pueblo fuera sordo, sino porque lo pensó dos veces, muy racionalmente, y le dijo no. Usted sintió ruido de puertas cerradas y creyó que lo más conveniente era marcharse del país. El eje de nuestra política para pacificar el país será la reversión clara de las condiciones sociales de extrema pobreza, marginación étnica, política y cultural que sirven de sustento a la violencia. Llevaremos adelante un programa de desarrollo social de emergencia, sustentado en la ejecución de microproyectos intensivos en la utilización de mano de obra, propuesto desde las bases mismas. Estos proyectos serán ejecutados y operados con la participación activa de la población local. Esta acción tendrá el efecto de aislar política y socialmente a la subversión. Es necesario rehacer el vínculo pueblo-Fuerza Armada, tenido hoy por un sesgo represor, haciendo de las Fuerzas Armadas agentes del desarrollo en la zona convulsionada, convirtiéndolo en un vínculo solidario, cooperador y constructivo, sustentado en la confianza mutua y la participación conjunta en proyectos de desarrollo local. Propiciaremos el establecimiento de la plena vigencia del Estado de Derecho y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Doctor Mario Vargas, no más puchurajáis. Asimismo, conformaremos una Comisión Nacional de Pacificación que permita la coherencia de la acción del Estado en la lucha antisubversiva. La estrategia del FREDEMO en cuanto a la violencia política, es decir, al terrorismo y la subversión, es endeble porque este frente político resta importancia a la violencia estructural que se da en el país y que viene desde casi la fundación de la República y que se traduce en discriminación social, opresión cultural y explotación. Al enfatizar el problema de la violencia terrorista, para FREDEMO no le da más salida y perspectiva que la mera represión militar que consideramos altamente peligroso para la estabilidad social del país. Por lo demás, con la represión que puede devenir indiscriminada y con la promesa de comandar personalmente el doctor Vargas la lucha antisubversiva, no nos está prometiendo nada nuevo,
Otra prueba más de que el FREDEMO es el verdadero continuismo del Gobierno de Acción Popular de este y otras materias. Nada extraordinario se logra con que el presidente asuma personalmente la lucha. ¿Irá usted vestido de campaña a Ayacucho? Además, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ello sería natural. Más importante es que los ministros de Defensa e Interior y el gabinete asuma una responsabilidad política y que las autoridades de los gobiernos locales, elegidas democráticamente, asuman también su responsabilidad y participen activamente en sus respectivos ámbitos, en coordinación con las instancias respectivas del gobierno central. En las zonas donde el narcotráfico ha sentado sus bases, pondremos en marcha un programa de desarrollo integral para hacer de las actividades agropecuaria e industrial actividades tan rentables como el cultivo de hojas de coca, de manera que los agricultores abandonen la actividad ilegal por mayor rentabilidad de los cultivos alimenticios, lo cual técnicamente es posible. Obviamente, se continuará fortaleciendo la lucha contra el narcotráfico, teniendo como marco los acuerdos ya establecidos, y en este aspecto destacamos el principio de la corresponsabilidad. Sin embargo, desestimamos tajantemente cualquier intervención extranjera en el país. Nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales son garantía suficiente a cualquier peligro que amenace nuestra seguridad nacional y que provenga de esta actividad criminal. Gracias. Su turno, doctor Vargas Llosa, sobre pacificación nacional. Veo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Pues muy bien, creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, que es siempre muy necesario en un debate. Pero también es importante que en un debate haya ideas y propuestas concretas, y no que se lean generalidades, para no decir banalidades, como las que acaba de leer mi adversario. El problema de la violencia es un problema muy serio en el país, y se necesita atacar ese problema en sus raíces con propuestas realmente nuevas e integrales. Hay la violencia terrorista, hay la violencia del narcotráfico y hay la violencia de la corrupción. Una violencia que golpea a 22 millones de peruanos y que exige una ruptura con el orden existente, con el gobierno actual, ese gobierno que apoya de esa manera tan desenvuelta y tan impúdica, por algo será, al ingeniero Fujimori. Ante todo, la violencia terrorista. Es indispensable que el presidente de la República asuma la conducción de la movilización de la sociedad civil contra esas minorías realmente muy pequeñas que han decidido destruir el orden democrático que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de peruanos. El presidente debe mostrarle a la sociedad civil que esta no es una lucha entre terroristas y militares y policías, que esta es una lucha entre unas minorías y la inmensa mayoría de la población que quiere vivir en paz bajo la ley. Esta es la razón por la que el presidente debe asumir esa función de movilización de la sociedad civil, dando por una parte una política clara a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales para que actúen con firmeza. Hay que actuar con firmeza contra quienes han declarado la guerra al Perú civil. Siempre, por supuesto, dentro de la ley. Los abusos a la ley no son admisibles dentro de la metodología democrática, pero es preciso actuar con firmeza y en un gobierno del Frente Democrático así se actuará. Ahora, es preciso que la sociedad civil colabore con los militares. Nosotros vamos a apoyar a las rondas campesinas y a los organismos de autodefensa, que en muchos casos ya existen y que muy valerosamente están enfrentándose al terror. Lo vamos a hacer no para que haya unos ejércitos paralelos, desde luego, sino para que sirvan de fuerzas auxiliares a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, quienes les darán asesoría y dirección. Pero a través de estas fuerzas auxiliares, la lucha contra el terror tendrá información, que es fundamental en la estrategia antisubversiva. Y la colaboración estrecha entre fuerzas civiles y fuerzas militares hará que los militares y los policías actúen con gran prudencia en lo que es el respeto de la sociedad civil
y de esta manera se aminorarán drásticamente las violaciones a los derechos humanos, los abusos. Desde luego que es fundamental que la acción contra el terror no sea solo represiva. Tiene que haber una acción social y una acción económica, pero para ello es fundamental que haya una acción que vaya pacificando la zona de emergencia. El ingeniero Fujimori parece no recordar todos los técnicos del proyecto Cachis en Ayacucho que han sido asesinados por los terroristas, y los alcaldes que han sido asesinados, y los promotores agrícolas que han sido asesinados. El desarrollo es fundamental, pero para que haya desarrollo, para que haya inversión, para que haya trabajo, para que haya promoción a esas aldeas y a esos pueblos en la zona de emergencia, tiene que haber paz, tiene que haber una acción que vaya creando unas condiciones mínimas de seguridad. Nosotros vamos a llevar unas brigadas itinerantes de médicos, de nutricionistas, de jueces, para que el Estado vaya recuperando a medida que se actúa toda esa presencia que ha perdido en estos años, de manera que los campesinos, los habitantes de esas aldeas alejadas que se sienten hoy abandonados por el Estado civil, vean que el Estado está allí, que las autoridades civiles vuelven a sus puestos y recuperan la dirección de la lucha, y que el propio presidente de la República está allí con ellos, diciendo que la democracia no es una falsedad, no es una mentira, sino que es una manera de trabajar también por la justicia social. De esta manera, con la movilización de todo el país que quiere vivir en paz, acabaremos con el terrorismo, restableceremos la paz y podremos llevar masivamente la inversión, el desarrollo, el turismo a esas tierras en las que muy significativamente es más alta la pobreza y la desocupación que en el resto del Perú. La violencia del narcotráfico. Esta violencia es una violencia que debe ser combatida, a diferencia del terrorismo, ante todo social y económicamente. Los campesinos que siembran coca no son narcotraficantes. Son hombres humildes a los que una política desastrosa de este gobierno, la política que seguiría el gobierno del ingeniero Fujimori, ha condenado prácticamente a sembrar coca porque es el único sembrío eficiente y rentable, ya que viven en zonas donde no hay carreteras, donde los productos legítimos no tienen buenos precios, no tienen cómo comercializarse y salir de allí porque hay una competencia muy desleal de los productos importados a dólar MUC. Eso ha empujado a esos campesinos a sembrar coca. Nosotros tenemos que hacer que los productos legítimos sean un buen negocio y sean un mejor negocio que la coca, para que esos campesinos rechacen los cultivos de coca y siembren productos agrícolas y nos ganen éxitos en lo que es la reconquista de la frontera agrícola y de la producción agrícola en el Perú. Desde luego que habrá también una política represiva para todo lo que es la comercialización, el narcotráfico, todo ese aspecto siniestro, delictuoso, tan profundamente dañino para un Estado democrático. Pero el acento fundamental será el desarrollo social y económico. Doctor Vargas Llosa, ha concluido su tiempo. Ingeniero Fujimori tiene derecho a una réplica de 3 minutos. Muchas gracias. Veo que el doctor Vargas considera banalidad luchar contra la violencia estructural, contra la pobreza y la miseria crítica. Y esto en realidad no viene a ser sino el continuismo de aquel primer gobierno de Acción Popular, cuando desde 1980 el germen de la violencia de Sendero allá en Ayacucho recién se iniciaba. ¿Qué autoridad moral o política puede tener un frente democrático en donde está precisamente aquellos partidos políticos, Acción Popular y PPC, que en su momento no supo luchar contra la subversión ni contra el narcotráfico? No ha sido sino la miopía y la ceguera de los profesionales de la política que han evitado que este mal continúe a lo largo y ancho del país. Es necesario entonces que esa miopía se levante y más bien se vea con profundidad el Perú real, el Perú cholo. No es mediante únicamente la medida represiva como se puede luchar contra la subversión y el terrorismo. La democracia, todo el pueblo lo conoce, ya no puede ser la defensa de la plutocracia. Y por eso es que alrededor del movimiento Cambio 90, el pueblo unido ha conformado una gran fuerza que ha derrotado a los partidos políticos tradicionales y a estos grupos subversivos. Entendemos perfectamente que paralelamente es necesario
hacerle frente a la lucha subversiva con las fuerzas militares y las fuerzas policiales, pero le queremos dar esa nueva orientación desarrollista, que esas fuerzas armadas y esas fuerzas policiales lleven también obra de desarrollo a la zona de subversión. Y estamos seguros entonces, con esa unión, con esa mejor comprensión, que la subversión podrá ser derrotada. Su réplica, doctor Vargas Llosa, durante 3 minutos. Hay aliados y aliados. Hay aliados explícitos, hechos a plena luz, como los que he hecho yo en el Frente Democrático. Aliados con los que hemos firmado un programa de gobierno, que es el que voy a aplicar yo, con la fuerza de los independientes que está conmigo. Mis aliados yo los muestro a plena luz, sin vergüenza. El ingeniero Fujimori a sus aliados trata de esconderlos y negarlos, como niega ahora a los evangelistas, a los que elogiaba tanto antes de la primera vuelta. Los aliados del ingeniero Fujimori tienen una responsabilidad terrible en el incremento de la violencia en el Perú. En estos 5 años, la política desarrollista para combatir a la violencia del presidente Alan García ha traído menos muertos. Tenemos 18.000 muertos hasta ahora, 15.000 millones de dólares de pérdidas por culpa del terrorismo. No hay una responsabilidad terrible en quienes han gobernado este país estos últimos 5 años y que defienden ahora ardorosamente, utilizando la televisión del Estado, el diario del Estado, la radio del Estado, la candidatura del ingeniero Fujimori? Creo que esta es una diferencia muy importante entre aquellos frentes que están enfrentándose en esta segunda vuelta. Un frente abierto, limpio, hecho a plena luz, y un frente oscuro, soterrado, un frente que es negado por razones naturalmente muy comprensibles, electorales y seguramente éticas. Respecto a la violencia de la corrupción, de la que el ingeniero Fujimori no habla, naturalmente, él garantiza la política del borrón y cuenta nueva a este gobierno. Nosotros no practicaremos la política del borrón y cuenta nueva. Nosotros creemos que la democracia debe mostrarle al pueblo peruano que sirve no solo para convocar elecciones libres, para que haya libertad de prensa, sino para sancionar a aquellos que utilizan el poder político para enriquecerse, aquellos que trafican con el poder, como ha ocurrido en estos últimos 5 años, de manera tan escandalosa. Nosotros no estamos garantizando la impunidad absolutamente a nadie. Si hay personas en los gobiernos anteriores que delinquieron, que vengan las comisiones investigadoras y que las sancionen. Nosotros queremos que se sancione a todo aquel que violó la ley. Es fundamental que el progreso y la modernización en el Perú no solo sea desarrollo económico, victorias estadísticas, sino una elevación de la calidad de la vida de los peruanos, de la cultura y también de la moral pública nacional. Y para eso tenemos que sancionar a quienes han utilizado el poder indebidamente. De esta manera también contribuiremos a la pacificación del país. Gracias. Su dúplica, ingeniero Fujimori, durante 2 minutos. En realidad, cualquier programa de pacificación que lleve a alguna autoridad y con mayor razón un candidato a la presidencia de la República debe manifestarse en la práctica y no hacer lo contrario, mostrar imágenes de violencia, campaña de calumnia, la guerra sucia. Eso es lo condenable y eso desdice del intento, de la intención de pacificar el país. Se me acusa de ser aliado del actual gobierno. Yo le pediría, y seguramente el electorado lo conoce perfectamente, ¿quiénes están como parlamentarios en el Frente Democrático? Son en realidad exapristas y ahora neofredemistas. Y la violencia de la corrupción, que significa, que implica la necesidad de un proceso de moralización, eso la tenemos que practicar, pero con los hechos y en una forma efectiva, y no como lo hicieron en una forma tibia los socios del doctor Mario Vargas. Tenga usted la certeza, doctor Vargas, que nuestra propuesta de pacificación no puede soslayar el caso Uchurajay, hecho en el cual usted tuvo una protagónica participación y donde se vulneró la Constitución, interfiriendo
conscientemente la acción de la justicia. Eso es un antecedente que lamento exista y que debe aclararse por el bien del país. Su dúplica, doctor Vargas Llosa. El caso Uchurajay lo aclaró ya el Poder Judicial, que se pronunció a ese respecto en una última instancia, que fue la Corte Suprema. Instancia que me exoneró totalmente a mí y a quienes formamos esa comisión, en la que había, como se sabe, el decano del Colegio de Periodistas y en ese tiempo alto dignatario aprista, y el doctor Abraham Figueroa, de toda culpa y responsabilidad, de esas culpas y responsabilidades que inventaban los mismos que hoy día inventan estas calumnias en los periódicos de todos los peruanos, como son El Peruano, La Crónica, que pertenece a todos los peruanos, órganos que llenan de odio y de violencia a nuestro país cada día, y que todos, qué extraordinaria coincidencia, defienden ardorosamente y con las malas artes de la calumnia y de la falsificación la candidatura ¿de quién? ¿Del Frente Democrático? Del ingeniero Alberto Fujimori. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tenemos que acabar también con este tipo de violencia. Pero esa violencia, la violencia de la prensa amarilla, la violencia de la falsificación y del escándalo inventado para desacreditar moralmente a las personas a las que se teme, no la vamos a acabar con prepotencia, con autoritarismo, lanzando amenazas a los periodistas, como hace el ingeniero Fujimori, por ejemplo, que amenaza al Canal 4, porque lo ha simplemente investigado con no sé qué peligros o riesgos. No, eso lo vamos a sanear elevando la cultura de nuestro país, con una educación que ponga a los peruanos en actitud de rechazo de ese género de sociedades éticas y culturales, como ocurre en los países cultos, que son los países modernos, que son los países libres, en lo que yo quiero convertir al Perú. Yo quiero convertir al Perú porque a mí me entristece y me apena que un país potencialmente tan grande y que fue tan civilizado y tan culto en el pasado haya caído en lo que ha caído hoy en día por culpa de las malas políticas y los malos políticos. Perdón. Corresponde, para iniciar el segundo tema asignado en este debate, programa económico, hacer uso de la palabra durante 6 minutos al doctor Mario Vargas Llosa. Gracias. La situación económica en el Perú es el reflejo más dramático de la crisis peruana. Una crisis de una tremenda decadencia generalizada. Somos un país hoy día que ha retrocedido 30 años, porque los peruanos producen hoy día per cápita lo que producían exactamente hace 3 décadas. Somos un país sumamente pobre y que se empobrece muy rápidamente. 4 de cada 5 peruanos no tienen un empleo adecuado. La caída del ingreso es la más alta de toda América Latina. Los salarios han perdido el 50% de su valor solo en los últimos 2 años. Y los sueldos han perdido el 75% de su valor. La inflación anual es la más alta del mundo. El gobierno agotó la disponibilidad de divisas del Perú y ha perdido totalmente el crédito internacional. Estas son las consecuencias de una política económica que es prácticamente la misma que nos propone el ingeniero Alberto Fujimori para salir del estado en que estamos. Que nos proponen esos asesores que el ingeniero Fujimori ha reclutado entre la primera y la segunda vuelta para poder presentarle al país un programa económico. Economistas que vienen del aprismo, asesores del señor Saberbein, de muy triste recordación, o asesores del general Velasco, de los regímenes que han contribuido de una manera determinante a esta terrible decadencia de nuestro país. Hay que sacar al país de esta crisis y la única manera de hacerlo es de una manera radical, yendo a las raíces del problema. Ese movimiento económico que ha preparado el Frente Democrático con un equipo de economistas muy competentes que vienen trabajando hace más de 2 años en la preparación de este programa. Un programa que primeramente va a acabar con la inflación, esa terrible subida de los precios que es un impuesto ciego
que golpea a todos los peruanos por igual y que por lo tanto hace sufrir más a quien tiene menos, al trabajador, al ama de casa, del asentamiento humano o del pueblo joven, al campesino, a todo aquel que vive de un salario y que no puede defenderse frente a esa terrible sistemática subida de los precios. Hay que acabar con la inflación si nosotros queremos desarrollarnos y crecer. Y cuando un país llega al estado de hiperinflación a que ha llegado el Perú, solo hay una manera de hacerlo. Esa manera es la manera radical, mediante una drástica reducción del déficit fiscal, que es el combustible de la inflación, y mediante una liberalización de los precios, que haga funcionar los mecanismos del mercado. Esta es la manera como los países que tenían inflación han acabado con ella. Así acabó con ella México, así acabó con ella Bolivia, así acabó con ella Chile y así está acabando con ella Venezuela y también Brasil. Y hemos visto los beneficios que eso trae para un país. Lo hemos visto en las pantallas de la televisión, ayer solamente, a esos hombres y a esas mujeres en Río de Janeiro que decían: por fin ya no suben los pasajes, ya no sube la gasolina, ya no suben los alimentos. Ahora la ama de casa ya sabe cuando se levanta que va a poder comprar lo mismo que compró el día de ayer con el salario que recibe su esposo. Eso es lo que tenemos que conseguir y tenemos que conseguirlo de la única manera que es posible. No mediante esa famosa y confusa política, ni shock, ni gradualismo, como dice el ingeniero Fujimori, sino consenso. Una frase que suena muy bien, pero que esconde el más desolador vacío detrás de ella. Nosotros no le hemos ocultado al pueblo peruano que hay un precio que pagar por estabilizar la economía y poner orden donde hay caos. Pero yo aseguro enfáticamente, en contra de la campaña calumniosa, mentirosa de la prensa amarilla que defiende al ingeniero Fujimori, que ese precio de la estabilización no lo van a pagar los pobres del Perú, lo van a pagar los peruanos de más altos ingresos, porque nuestro plan de estabilización viene acompañado de un plan de emergencia tributaria para que paguen más impuestos quienes más reciben. De esta manera va a ser el peruano de más altos ingresos quien va a sobrellevar el costo de la estabilización. Y los peruanos más pobres van a recibir en ese proceso de estabilización un apoyo muy claro a través del programa de apoyo social, un programa que está diseñado justamente para impedir que los pobres del Perú sigan empobreciéndose más, como ha ocurrido en estos años por esas políticas del gobierno del presidente Alan García, que son las políticas que nos propone el ingeniero Alberto Fujimori para los próximos 5 años. La estabilización va a venir acompañada